Entonces, es importante que podamos acercarnos a este libro, como lo mencionaba, primero recordando que es un libro de bendición, bienaventurado el que lee este libro, dice la Escritura. En segundo lugar, entendiendo que es un libro de esperanza, de aliento, de ánimo. No es un libro para atemorizarnos, llenarnos de miedo o de confusión, sino más bien para alentarnos, animarnos, mostrarnos que realmente la posición que Dios nos ha dado en Cristo es una posición privilegiada, de gran bendición, y que podemos confiar en Dios en medio de las circunstancias adversas que podamos vivir. Como podemos ver, hay una serie de situaciones calamitosas que se van sucediendo alrededor de la vida de las personas y del mundo. Sin embargo, hay una palabra de aliento, de ánimo, de que Dios está en control y que Él protege a los suyos, nos protege. Estamos entrando en el capítulo 11, versículo 1 al 2, y han podido notar cómo es que de manera progresiva se va yendo a mayores calamidades, a una intensidad de juicio mayor, debido a que Dios está tratando con su juicio al mundo que lo rechazó, que no aceptó ni creyó en el Mesías, en el enviado, en quien nosotros sí hemos creído. En el capítulo 11, versículo 1 al 2, dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate, mide el templo de Dios y el altar, y los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Este es el periodo del cual el Señor Jesucristo habló cuando Él dijo que Jerusalén iba a ser hollada por los gentiles, hasta que se cumpliera el tiempo de los gentiles. Muchas personas pensaron que cuando Israel obtuvo a Jerusalén, que había llegado a esto, pero este es un anuncio en relación a este gran periodo de la gran tribulación, ¿no? De cómo por 42 meses la ciudad es hollada, es maltratada, y yo quiero remitirme a los simbolismos para poder entender el marco de lo que Apocalipsis capítulo 11 nos quiere comunicar. En primer lugar, se habla de la medida del templo y la ciudad. La medida del templo y la ciudad. Eso simboliza la medición del templo, simboliza la protección divina sobre los fieles de Dios a pesar de la persecución. Ojo con esa declaración. Es decir, que Dios mide y dice hasta este lugar y esto no, ¿no? Entonces, la medición del templo está simbolizando la protección que Dios ejerce sobre los fieles a Él, a pesar de la persecución. Porque una cosa que tenemos que tener claro es que en medio de las vicisitudes, en medio de las adversidades, nosotros gozamos de la protección de Dios. En tiempos de Juan, el templo era un símbolo central de la religión judía. Su medición sugiere que aunque el templo físico puede ser destruido, la iglesia, el verdadero templo de Dios, permanece. Recuerden que la Biblia dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Estas palabras, de seguro, para los remitentes inmediatos, significaría un gran ánimo, un gran aliento, ya que se encontraban ellos en ese momento bajo una gran persecución a causa de la fe. Estaban siendo torturados, arrestados, matados, y la iglesia estaba sufriendo, realmente un gran sufrimiento. Pero aquí se nos dice que el Señor tiene el cuidado, nos protege, nos guarda. Y recuerden siempre 1 Corintios 10:13, que Dios no va a permitir que seamos probados, que la opresión a la cual seamos sometidos sea más fuerte, más allá de lo que podamos soportar o resistir. Esto es muy importante comprender, que las pruebas que nos son dadas están sujetas a una medición divina de acuerdo a la capacidad y potencia que Él mismo nos da. Entonces, Dios no va a permitir que seamos probados más allá de lo que podamos nosotros soportar o resistir. Recuerden 1 Corintios 10:13. Ahí está claramente declarada esta verdad.
esta promesa de Dios. Dios no va a permitir que suframos más allá de nuestras capacidades o posibilidades. Después el mismo Apocalipsis 11 nos habla de dos testigos. Y la identidad exacta de estos dos testigos en realidad ha sido objeto de mucho debate. Hay muchas presunciones en cuanto a quienes pudieran ser. El capítulo no nos dice quiénes, nos da ciertas pistas, pero no nos dice quiénes. Y si Dios ha reservado, nosotros avanzamos hasta donde Dios nos muestra y nos detenemos donde Dios sencillamente calla. Pero es interesante las características. Algunos han identificado a Moisés y a Elías. Recuerden que cuando el Señor se transfiguró en el monte de la transfiguración, recuerden que en ese momento Elías y Moisés aparecieron al lado de él. Elías representando la ley y, Moisés representando la ley y Elías representando a los profetas. ¿No? La ley y los profetas presentes ahí diciendo que Jesús es el cumplimiento de todo ello, ¿no? Entonces, es posible. Algunos los relacionan con ellos. Pueden ser otros profetas reservados para el tiempo del fin. O algunos piensan que pudieran reflejar o representar a otros, o pudieran pensar que son el conjunto, representan al conjunto de la iglesia. Se presta a cualquiera de ellos. Pero lo más importante es lo que se dice de estos testigos, que profetizarán durante 1260 días, 2 años y medio, ¿no? Un periodo que alude a una gran tribulación, un periodo que alude a una gran tribulación. Y su misión de estos profetas es denunciar la apostasía y llamar al arrepentimiento. Apostasía, recuerden que significa retroceso, volver atrás. Entonces da a entender de que un gran número de presuntos creyentes, de gente que ha estado con nosotros dentro de la iglesia, se vuelve atrás, ¿no? Revela o refleja su verdadero corazón. Y estos profetas anuncian y demandan arrepentimiento de estas personas que han apostatado. Hay un gran poder y una gran persecución, porque se señala en el capítulo 11 poderes milagrosos. Fíjense que estos testigos tienen el poder de cerrar el cielo, bendito sea Dios, hacer llover fuego y convertir las aguas en sangre, demostrando el poder de Dios que obra a través de ellos, es decir, señales que los identifican como enviados de Dios. También se menciona la muerte y la resurrección de ellos, que a pesar de sus poderes, los testigos son asesinados por la bestia. Y esto simboliza la persecución que la iglesia enfrenta a lo largo de la historia. Sin embargo, a pesar de que mueren, son resucitados. Y su resurrección después de 3 días y medio anuncia también la victoria final de Cristo sobre la muerte. Porque la iglesia es una iglesia viviente, es una iglesia que se sobrepone, que no muere, resucita, es vivificada. Entonces, esto también indica la vida de la cual la iglesia goza. Nosotros somos en Cristo indestructibles. Nosotros somos en Cristo indestructibles. Esto también es importante que podamos entender, ¿no? Que a pesar de la opresión a la que podemos ser sometidos, no solamente el hecho de que es conforme a la medida de fe que podamos tener, sino que además Dios garantiza nuestra no destrucción. Él garantiza que no vamos a ser destruidos, que aunque muramos, resucitaremos, bendito sea Dios, ¿no? Muchas personas dicen, mientras hay vida hay esperanza, pero la vida no termina aún cuando morimos. Para nosotros el morir es ganancia. El capítulo 11 también anuncia la caída de Babilonia. Babilonia representa el mal, representa la corrupción, representa todo lo malo que este mundo tiene. La muerte y la resurrección de los testigos desencadena una gran celebración en el cielo y una gran consternación en la tierra, ¿no? Y esto prefigura la caída de Babilonia, la caída del mal, la caída de todo lo que el mal representa, ¿no? Todo lo que el mal presenta.
la gran ciudad que representaba el sistema mundial opuesto a Dios. Por eso le decía, la Biblia muestra que el mal ha tenido su principio y tendrá su fin. El mal corresponde al tiempo. En la eternidad todo es bueno. La eternidad, lo bueno es eterno, mientras que la maldad, el pecado, es temporal. Tuvo un principio y tendrá un fin. Y tendrá un fin. Eso es muy importante. Y Dios va a juzgar, va a haber un juicio divino. Y la caída de Babilonia, en el capítulo 11 de Apocalipsis, es un juicio divino sobre la maldad y la apostasía. Por eso le decía, Babilonia representa todo el mal que hay en el mundo, ¿no? Y su caída es la manifestación del juicio divino sobre la maldad y la apostasía. Recuerden esto de la apostasía, porque mucha gente revelará su estado verdadero cuando todo esto se manifieste. Se menciona otra vez el séptimo sello y las 7 trompetas, ¿no? El capítulo 11 se sitúa entre el sexto y el séptimo sello y marca el comienzo de las 7 trompetas, de la serie de las 7 trompetas. Es decir, muestra una transición. La apertura del séptimo sello da paso a un periodo de juicio sobre la tierra, anunciando el clímax de la historia, el juicio final, ¿no? Se habla también de un gran terremoto que refleja un juicio sobre la santa ciudad. Juicio sobre la santa ciudad. Miren lo que dice, se habla de un gran terremoto que destruye una 10ª parte de la santa ciudad, simbolizando el juicio de Dios sobre aquellos que se oponen a su pueblo. Simbolizando el juicio de Dios sobre aquellos que se oponen a su pueblo. Recuerden siempre el marco es que Dios está trayendo aliento, ánimo a la iglesia perseguida, a la iglesia maltratada, oprimida en aquel momento, y de seguro nos llega a nosotros, porque nosotros también sufrimos tribulaciones, pero ahí está, Dios juzgará, Dios castigará todo aquello que sea opuesto a Él, ¿no? Y esto desata un temor y arrepentimiento. En el capítulo 11 se encuentra la declaración de que el terremoto provoca temor y arrepentimiento en algunos, temor y arrepentimiento en algunos, pero otros continúan endureciendo su cerviz, ¿no? Sus corazones. Entonces, hay oportunidad. En el capítulo 11 también se da un tercer ay. ¿Recuerdan? Ay de vosotros escribas, ay de vosotros fariseos, ay de vosotros, no. Aquí se menciona el tercer ay, que aparece en Apocalipsis 11, en Apocalipsis, el tercer ay, anunciando la muerte de los 2 testigos, lo cual marca el segundo ay. Y se anuncia el tercer ay, que traerá juicios aún mayores. Lo extraordinario de Apocalipsis es como Dios nos va mostrando, así como nosotros decimos, la revelación de Dios es progresiva. Bueno, aquí podemos notar cómo que los juicios de Dios son progresivos, van de menos a más, intensificándose. Hay un primer ay, un segundo ay, y ese tercer ay trae juicios mayores. El tercer ay señala el clima de la tribulación y la venida del reino de Dios. El tercer ay señala el clima de la tribulación y la venida del reino de Dios. Ahora, en cuanto a esto, hay interpretaciones diversas, ¿no? Recuerden lo que les decía. Está la interpretación literal y la interpretación simbólica. Los que interpretan literalmente creen que este capítulo refleja o muestra los eventos descritos como sucesos futuros que ocurrirán en la tierra. Simbólicamente, los que interpretan simbólicamente interpretan que estos eventos de manera simbólica ven en ellos representaciones de luchas espirituales y persecuciones que la iglesia ha experimentado a lo largo de la historia. Y en realidad, si pudiéramos nosotros tener una visión equilibrada de las cosas, pudiéramos pensar, sí, hay cosas que van a acontecer en el futuro y que a la iglesia puede pasar momentos muy difíciles, pero Dios es nuestro protector.
Pero igual, a nivel individual y a lo largo de los años, de los siglos, la iglesia siempre ha pasado momentos difíciles. Lo importante, hermanos, es que el capítulo 11 nos llama a perseverar en la fe, a pesar de la persecución y las dificultades. O sea, en el capítulo 11 nosotros encontramos un llamado a perseverar en la fe, a pesar de la persecución y las dificultades. ¿Por qué? Porque Dios es con nosotros, porque Dios está controlando todo, porque Dios está llevando a cabo sus propósitos. Además nos muestra que estos dos testigos son un ejemplo de cómo los cristianos, nosotros, los hijos de Dios, debemos ser testigos fieles de Cristo, incluso en medio de la oposición, como le pasó a estos testigos, ¿no? Entonces debemos nosotros mantenernos fieles al Señor como testigos de Dios en medio de la gran oposición. Y además, manifestar una gran esperanza, porque estos testigos resucitan. Eso nos debe dar esperanza de la victoria final de Cristo sobre el mal. Aquí se menciona el misterio de Dios, ¿no? Y esto muestra que hay una revelación gradual de estos misterios, ¿no? El capítulo 11, como todo el libro de Apocalipsis, es un libro lleno de símbolos y profecías que revelan gradualmente el plan de Dios para la historia. Pero en toda la historia, nosotros vemos a nuestro Dios triunfante, victorioso, y nosotros somos parte de todo eso porque somos su pueblo. Además, esta comprensión nos permite desarrollar un espíritu humilde, reconocer que Él es el que tiene el control, no nosotros. Dios es el que lleva a cabo sus juicios. Hay cosas incomprensibles, no comprendidas de manera inmediata en este capítulo, pero eso también nos hace que dependamos de Dios para que Dios ilumine nuestras mentes, nuestros corazones y nos lleve mayor luz y seamos más dependientes de la guía del Espíritu de Dios en todo esto. El capítulo 11, hermanos, es un pasaje complejo, lleno de simbolismos, que nos hablan otra vez de la lucha entre el bien y el mal, de la perseverancia de los fieles, los hijos de Dios, y de la victoria final de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, este capítulo, hermanos, tiene que llevarnos a ciertas reflexiones y ciertas aplicaciones prácticas. Aplicaciones prácticas, porque este pasaje tiene que movernos a tomar acciones correspondientes. En primer lugar, número 1, debemos ser perseverantes en medio de la tribulación. Número 1, este capítulo nos enseña que debemos ser perseverantes en medio de la tribulación. Al igual que estos dos testigos, nosotros como cristianos somos llamados a perseverar en nuestra fe, incluso cuando enfrentamos oposición y persecución. Esto implica mantener una vida de oración, estudiar la Biblia y fortalecer nuestros lazos con otros creyentes. Con eso, todo esto nos protege. Miren, creamos un ambiente de protección alrededor nuestro cuando meditamos en la palabra de Dios, cuando oramos, no debemos dejar de orar, y cuando fortalecemos nuestros lazos de hermandad entre nosotros los cristianos. Estos se convierten en fortalezas alrededor de nosotros que nos protegen de cualquier situación difícil. Número 2, debemos nosotros desarrollar un testimonio valiente, ¿no? Debemos desarrollar un testimonio valiente. Estos dos testigos nos muestran, porque son conocidos como testigos, por su testimonio valiente. Nosotros también debemos estar dispuestos a compartir nuestra fe con los demás, sin temor a las consecuencias. Esto es fundamental. No debemos tener temor de ser testigos de nuestra fe en Cristo Jesús, de hablar y compartir las buenas nuevas de salvación valientemente, osadamente, sin temor. Número 3, debemos ser atrevidos para hacer denuncia del pecado también. ¿Recuerdan estos testigos? ¿Por qué se oponen a ellos? ¿Por qué los persiguen? Porque son testigos que denuncian la injusticia de su tiempo.
¿no? Así que de manera similar nosotros como hijos de Dios debemos hablar en contra del pecado y la injusticia en medio de nuestra sociedad, buscando siempre la justicia y la verdad. Debemos perseverar, debemos ser testigos valientes, debemos denunciar el pecado y desarrollar una esperanza viva en la resurrección, en que nosotros, aunque estemos muertos, viviremos, de que tenemos una esperanza de resurrección. Vivimos una vida resucitada en Cristo Jesús, pero esperamos una resurrección de nuestros cuerpos glorificados. La resurrección de estos testigos nos recuerda que la muerte no tiene la última palabra. Gloria a Dios. La muerte no tiene la última palabra. Como cristianos tenemos la esperanza de la vida eterna y debemos vivir de manera que reflejemos esta esperanza. O sea, aunque esté muerto, viviré. Para mí el morir es ganancia. No le tememos a la muerte porque el Señor es nuestra resurrección y vida. Entonces tenemos una esperanza viva. Además, debemos, número 5, prepararnos para la venida del Señor. La Biblia dice en 1 Juan 3:3 que el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo así como él es puro. Primera de Juan 3:3. El que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo así como él es puro. Entonces quiere decir que cuando nosotros tenemos esa esperanza viva de que nuestro Señor viene, nos santificaremos, viviremos apartándonos de todo aquello que sea pecaminoso y guardándonos del pecado y del mal para vivir para Dios. Entonces nos preparamos para la venida del Señor. Debemos estar siempre preparados para su regreso, viviendo vidas santas y compartiendo el Evangelio con los demás. Número 6, debemos desarrollar discernimiento espiritual. Debemos desarrollar discernimiento espiritual. El libro de Apocalipsis está lleno de simbolismos. Debemos desarrollar, debemos desarrollar un discernimiento espiritual para poder interpretar los eventos actuales a la luz de la Biblia y no dejarnos llevar por falsa doctrina. Entonces, el discernimiento es muy importante. La Biblia dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces, pidamos a Dios discernimiento para poder interpretar, tener claras las verdades que Dios nos está queriendo revelar a través de Apocalipsis. Apocalipsis no es un libro fácil. Apocalipsis no es un libro fácil. Necesitamos familiarizarnos con la serie de símbolos que ahí están, pero que si vamos a las referencias en el Antiguo Pacto las vamos a encontrar. En el Antiguo Testamento vamos a encontrar muchos simbolismos que nos pueden ayudar a interpretar los simbolismos que encontramos en Apocalipsis. Otra cosa fundamental e importante que este libro, este capítulo nos muestra acerca de la unidad de la iglesia, número 7. Hay que entender que a pesar de las diferencias que pueden haber entre nosotros, porque hay diferencias, las iglesias suelen estar marcadas por ciertas características particulares y está bien. La multiforme gracia de Dios se manifiesta en la iglesia de una manera diferenciada. Eso está bien. Entonces, como cristianos, a pesar de esas diferencias, debemos buscar la unidad en la iglesia. Al igual que estos dos testigos, caminaban juntos, trabajaban juntos, servían al Señor en armonía. Estos dos testigos reflejan esa unidad. Donde dos o tres están congregados en mi nombre, en medio de ellos estoy yo, dice el Señor. Aleluya. Entonces, debemos trabajar por la unidad, por el compañerismo, por la fraternidad. Me alegra, mire, cómo ustedes se pasan la voz unas a otras para juntarse y poder compartir la palabra de Dios y estudiar juntas. Y eso es maravilloso. A veces no se avisan, se comunican porque quieren compartir la bendición, esa es unidad. Eso fortalece, eso nos crea un ambiente de protección. Número 8, debemos orar por aquellos que son perseguidos. Hay mucha gente sometida en otros lugares. Aquí, gracias a Dios, todavía no experimentamos una persecución así frontal, pero tenemos distintos tipos de oposición manifestados de otras maneras, ideologías, propuestas educativas, todo esto son contrarios a nuestra fe y a nuestros valores, y tenemos que oponernos a ellos, aunque no tenemos una lucha todavía frontal de meternos a las cárceles o torturarnos, ¿no? Pero debemos orar por aquellos que sufren, que padecen. Estos dos testigos sirvieron a los demás a través de su ministerio profético. Nosotros también debemos servirnos unos a otros, orando por aquellos que son perseguidos y sirviéndonos mutuamente. Número 9, sirviendo a los demás. Los dos testigos
sirvieron a los demás a través de su ministerio, no profético, llamaban a la gente al arrepentimiento, a buscar a Dios, a consagrarse. Nosotros también debemos buscar oportunidades para servir a nuestra comunidad y al mundo. Y número 10, el anhelo del reino de Dios, ¿no? En el capítulo 11 nos habla del establecimiento del reino de Dios en la tierra. El establecimiento del reino de Dios en la tierra. Nuestro Señor Jesús nos enseñó a orar, ¿no? Oren para que el reino de Dios venga. Padre nuestro que estás en el cielo, venga tu reino. Como cristianos debemos anhelar la venida de este reino y trabajar para que se extienda en nuestros corazones y en el mundo. Entonces, Apocalipsis 11, hermanos, nos está invitando a vivir una vida de fe, una vida de esperanza, una vida de amor, mientras esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo. Estoy hablando de la aplicación del capítulo 11, ¿eh? Cómo le podemos sacar la riqueza a este capítulo y aplicarla a nuestra vida de manera que nos beneficie y podamos beneficiar también a otros. Al aplicar estos principios, fe, esperanza, amor, desarrollándose en nosotros, al aplicar estos principios en nuestra vida, nosotros podemos ser testigos fieles de Cristo en medio de una necesidad desesperante que el mundo tiene. Entonces, nos corresponde a nosotros poder avanzar en eso. Ahora, es importante que recordemos que la interpretación de Apocalipsis puede tener diferentes perspectivas, ¿no? Y hay algunas tradiciones que tenemos que mantener. Lo más importante en el estudio de Apocalipsis y de este capítulo que estamos viendo hoy, lo más importante es que cada uno de nosotros pueda buscar la guía de Dios, la dirección de Dios y el beneficio práctico de este capítulo que nos ayude a nosotros a desarrollar confianza. Porque ese es el propósito del libro. El propósito del libro es que nosotros podamos crecer en confianza, animarnos unos a otros y ver cómo es que Dios, por un lado, tiene el control de todas las cosas, por otro lado, usa a su iglesia, a nosotros como instrumentos de bendición al mundo y nos protege de todas las oposiciones que se puedan levantar contra nosotros. ¡Wow! Son verdades gloriosas, son verdades extraordinarias, porque si nosotros consideramos todas estas cosas, hermanos, salimos fortificados, salimos animados. No le tenemos miedo al libro del Apocalipsis, sino que por el contrario, vemos que realmente nos beneficia, nos anima, porque ese es el propósito del libro, que podamos comprender que Dios es bueno, que Dios es fiel, que Él es justo, que Él emite su juicio sobre el pecador, pero protege y libra a aquellos que son suyos y que han creído en Cristo Jesús. Esa es la verdad de Apocalipsis capítulo 11 y espero que así lo podamos apreciar. No sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda. Este es el momento para compartir. Sí, pastor. Muchísimas gracias por su enseñanza, nos edifica mucho. Habla Marta desde Trujillo. Me quedo con algo importantísimo dentro de la vida cristiana, que como dice usted, la perseverancia. Cuando Aleluya. uno persevera, sabe que ha creído, la carga es ligera, como siempre usted nos menciona. Qué bueno es pasar la carga con Dios, la prueba con Dios, y qué difícil es pasar pues un problema fuerte, un desierto sin conocer a Dios. Así es, En mi caso fue tan ligera mi prueba, tan ligero mi desierto que hoy lo veo como un sueño. Cuando me diagnosticaron cáncer terminal y me dieron 6 meses de vida, creí fielmente, creí en quien he creído, me identifiqué tanto con Dios porque gracias a Dios, valga la redundancia, estuve capacitada. Aleluya. No mucho, pero algo en la palabra de Dios. Sabía Amén. quién está fundamentada mi fe. Y pues la carga fue ligera y acá estoy libre, sana y salva. Aleluya. Un tremendo testimonio. Miren, la otra qué maravilloso. cosa que sí, aleluya. Sí, Dios es bueno y para siempre es misericordia y Dios tiene un propósito con cada una de nosotras. Sí. Él es fiel y cumple sus promesas y pues dijo que por sus llagas fui sanada, fui curada y también me dijo que Él me trae la medicina, me curará y me trae abundancia de paz y de verdad. Simplemente es creer su palabra. Lo que dice Él es verdad y la verdad nos hace libres.
Eh, Amén. quisiera hacer una pregunta, pastor, con Sí, respecto a quiénes eran hoy se me fue la palabra. los testigos. Lo- no, 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 espere, los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles en aquellos tiempos? Porque eh, si bien es cierto, todo está enfocado en lo que es Israel, pero nosotros, ¿cómo estamos? ¿Quiénes somos? Ya, es importante entender esto. Los gentiles, en estos pasajes que estamos leyendo, representan el pueblo que no conoce a Dios, que rechaza a Dios, que está alejado de Dios, del pueblo de Dios, de Israel, el pueblo espiritual de Dios. En este momento representan. En el libro de los Hechos representaban a todos aquellos que no conocían a Dios, pero que tenían la posibilidad de convertirse, y algunos gentiles se convertían a la fe y volvían a Dios, se entregaban a Dios, y Dios dice en Efesios capítulo 2 que de estos dos pueblos hizo un solo pueblo, que es la iglesia del Señor, la iglesia viva. Entonces, por un lado, los gentiles representan a aquellos a quienes Dios extiende su gracia y misericordia para salvarlos a través del Evangelio, pero que están perdidos y que no pertenecen al pueblo de Dios. Esos son los gentiles, se les llama gentiles. Amén. Gracias, pastor. Gloria a Dios. Pastor, buenos días. Amén, hermana Soy Giovanna. Juanita. Amén. Pastor, Adelante. yo le quería hacer una pregunta. Sí. Para poder hacer la salvación de almas, por decir, ¿es cuando todavía están en vida las personas o ya también uno puede interceder cuando están muertas? Porque leyendo lo que es Apocalipsis, los capítulos anteriores, nosotros como creyentes tenemos la oración que sube ante la presencia de Dios, ¿verdad? Como incienso, un aroma fragante. Entonces, mi pregunta es, porque he tenido la oportunidad, no sé, siempre Dios me manda en un momento determinado cuando alguien está sufriendo, ¿no? Y hoy Ah, yo estoy ahorita, por si yo soy de Huaraz, ayer he llegado y justo ayer en la mañana murió la hermana de una amiga que estaba con cáncer. Entonces, ella, bueno, es católica, ha creído en Dios a su manera. Y lo que yo me pregunto es, bueno, yo le hice una oración y no sé si es correcto orarle cuando ya están muertos o la oración se hace en vida. Eso quiero que me despeje por un lado. Y la otra es mi pregunta que ya vengo trayendo ya bueno, varios días, no se nos ha ido siempre de la cabeza preguntarle sobre el don de la oración de lenguas. Esa oración de lenguas es la relación entre Dios y la persona que lo realiza, o es una oración en la lengua aramea. Eso es lo que quiero que ya, también nos aclare un poco, pastor. ya. Bueno, en la Biblia, en 1 Corintios 12, 13, 14, que nos habla de los dones espirituales, se nos habla del don de lenguas como una gracia divina que nos permite orar en lenguas angelicales, espirituales. ¿Qué idioma? Pudiera ser cualquier idioma, arameo, hebreo, griego. La Biblia dice que hablaban diferentes lenguas, chino, dice la Biblia que hablaron en Hechos capítulo 2, que hablaron diferentes lenguas. Y la gente los oía, algunos les comprendían, porque habían venido de diferentes lugares también a esa fiesta de Pentecostés. Entonces, las lenguas son espirituales, son para edificar nuestro. La Biblia dice que el que habla en lengua se edifica a sí mismo. Es para edificación propia, es para fortaleza, a menos que tenga interpretación para que otros también se edifiquen, dice la Escritura. Son dones que Dios da, son capacidades espirituales que Dios da y podemos aprovecharlas. Pablo dice, yo oro en lengua más que todos vosotros. Yo doy gracias a Dios de que oro en lengua más que todos vosotros. Dice, pero en la iglesia prefiero hablar en el idioma que pueda ser entendido. Dice, pero doy gracias a Dios porque el que habla en lengua se edifica a sí mismo. Entonces, son lenguas espirituales. Dios da esas habilidades para edificación propia, a menos que haya interpretación para que otro pueda ser edificado también. En la iglesia es mejor hablar en idioma entendible para que todos sean edificados, pero si no hay intérprete, uno puede orar en lengua para uno mismo, ¿no? Entonces, es un don espiritual que Dios nos concede y pueden ser cualquier tipo de idiomas que Dios nos dé para que por medio de Dios nos edifiquemos primero a nosotros y si hay interpretación, edificar también a otros. Ese es el don de lenguas, sí, el don de lenguas. En cuanto a la primera pregunta, hermana, eh, yo espero que usted haya orado así, por ejemplo, ¿no? La persona falleció y usted ha orado, Señor, te pido por ella, espero que haya tenido la oportunidad de conocerte,
de arrepentirse en el último momento y que se haya podido arrepentir y confesarte a ti, Señor, y reconocerte como Señor y haya podido ser salva, ¿no? O sea, oramos por aquellos que están vivos, oramos por los vivos para que el Señor toque sus corazones, abra sus corazones y puedan convertirse, porque cuando una persona muere ya no tiene ninguna posibilidad de arrepentimiento ni nada, porque ya no tiene esa posibilidad, porque ya pasó de la vida a la muerte física, es decir, ¿no? Entonces, pero mientras están con vida, podemos orar por ellos y pedir que sean tocados, que se arrepientan, que reconozcan al Señor y que tengan la posibilidad de ser salvos. Pero oramos que Dios, aquellos que en algún momento tuvieron la oportunidad de escuchar el Evangelio, pero que en ese momento no se arrepintieron, pero que al final de sus vidas, recordando esa palabra, pudieron haberse arrepentido. Amén. Oramos para que así haya sido, ¿no? O sea, oramos por aquellas personas que murieron. No sabemos si en algún momento se arrepintieron, pero oramos para que lo pudieran haberlo hecho, aunque sea en sus últimos momentos. Oramos para que así haya sido, ¿no? Entonces, sí, oramos por los vivos, para que reciban al Señor, tengan una experiencia viva con Cristo, y si al final de sus vidas, en algún momento están en agonía o van a morir, ¿sabes? Son conscientes de eso, pues dale la posibilidad de que se arrepientan y orar por ellos, ¿no? Para que reciban al Señor en ese último momento. Ese es lo que la Biblia nos enseña, ¿no? Orar por los vivos para que reciban al Señor. Amén. Amén. Bendito sea Dios. Gracias, hermana Juanita. Una consulta. Sí. ¿Es suficiente haber recibido a Jesús como nuestro Salvador y de repente esa persona no continúa en la fe? Bueno, si no continúa en la fe y persiste en su pecado y practica el pecado, es una señal de que evidentemente no recibió al Señor, ¿no? Tiene que recibirlo realmente. Porque el recibir al Señor produce una conversión, una transformación, un cambio de corazón, cambio de deseos. Entonces, si una persona dice, no pasa adelante, dice, yo recibo a Jesús, pero su vida no está transformada, no está cambiada, ¿qué dijo Jesús? Por sus frutos los conoceréis. Una persona salva va a procurar vivir como salvo, caminar como salvo, conducirse como salvo, ¿no? Y si eso no se da así, entonces es una evidencia más que todo de que no ha sido salvo, ¿no? Porque el salvo va a querer vivir una vida diferente. Aunque puede tener luchas, ¿ah? Un salvo puede tener dificultades de habituarse a una nueva vida, porque ha estado tan habituado al pecado, a la vida pasada, pero va a luchar. La evidencia es que va a luchar, no va a querer seguir viviendo pecaminosamente, pero si una persona se conforma a su pecado, sigue viviendo en eso, practica el pecado, no, pues no es de Dios, no ha nacido de nuevo, necesita realmente una verdadera conversión. Amén. Amén, amén. No sé si alguien más quiere participar. Bendito sea Dios, que Dios nos bendiga, hermanos, Dios es bueno. Yo estoy feliz con ustedes, hermano, porque estoy aprendiendo más, estoy aprendiendo más de la palabra de Dios, porque estoy estudiando, estoy entrando en el tema y digo, wow, Señor, eres maravilloso, eres precioso. Hay mucha bendición cuando uno va escudriñando y aprendiendo la palabra de Dios. No sé si alguien más quiere comentar algo. Pastor, yo estoy feliz de volverlo a escuchar y Mi hermana Betty. agradecer a Dios por tanta sabiduría que ha depositado en usted, que usted sigue alimentándose, nutriéndose para poder fortalecernos en la palabra, ¿no? Porque realmente el escucharlo es un deleite, pastor. Muchas gracias. Gracias, mi hermana. Me acuerdo de usted y su esposa, ¿ah? Me acuerdo de ustedes. Sí, De gracias, acuerdo. pastor. Qué lindo. Saludos a su esposita. Gracias, pastor. Amén. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Es una bendición. Yo les agradezco mucho. Estoy agradecido a Dios por toda esta bendición. A la hermana Rocío, porque el Señor la ha usado para poder propiciar este momento tan precioso de poder compartir con ustedes y seguir aprendiendo más del Señor. Amén. Entonces, vamos a continuar en la próxima clase y avanzaremos en el reino de Dios. ¿Qué es coantrición? Que Dios los bendiga, amados. Porque dice coantrición. Yo, puede tener el manejo de... voy a dejarle a la hermana para que hacer la anfitriona y ustedes se pueden quedar un tiempo más, ¿ya?
y no sé, y yo sí me retiro y ustedes se quedan un poco más ahí en el Zoom. Lo pueden usar, no hay ningún problema, ¿ya? Ya, pastor, Muchas gracias, Pastor. pastor. pastor, te Dios doy le la bendiga. Gracias, bendiciones. Gracias, Buenas pastor. Que Dios lo tardes. bendiga. Un abrazo. Chao, chicas lindas. No se olviden, la otra semana también, el día martes a las 9. No, perdón, jueves a las 9. Y les comento que el pastor ya empezó su clase el día martes a las 10 de la mañana. Está bonita la enseñanza. No sé qué- Chao, Chito. ahí- Gracias, Rocío Bella. Chau, Ceci, que te veo tan guapa. Chau, Ceci. Chao, amigas. Besos. tienes- Hasta luego, bendiciones. Chao, Rocío. Me retiro. Bendiciones a todas. Gracias, Me bendiciones. retiro, Rocío. Gracias por todo. Bendiciones. Gracias, chicas. Bendiciones. Chao, Betty. Bendiciones, chicas bellas, a todas. Chao, Hasta la chao. próxima.